Bien, Conexión Cantabria, estamos en la tertulia y como siempre estamos con unos buenos amigos. Rafa Pérez Tezano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Leticia Díaz, ¿Qué tal? Julio Ruiz de Salazar, que se incorpora por primera vez a esta tertulia. Buenas noches. Y buenas noches. Y Jorge de Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Y como siempre estamos con Somarroza. Ahora que llegan las Navidades, qué mejor que con la mejor sidra, con las mejores manzanas. Siempre, además, Jesús Gómez y su familia elabora este producto que está riquísimo, de una forma muy casera, muy artesanal, como digo, esa familia, las mejores manzanas, los mejores productos, y encima es que gana todos los concursos. Ha sacado ahora una espumosa que es con un poco de un toque dulce y otra seca, una auténtica maravilla. Bueno, ¿te has acordado de que mi favorita es esta? Claro, esto es un honor a ti, esta es la dulce, esta es riquísima, fresquita y buenísima para estas Navidades. Hay gente que lo toma al final de las comidas. Bueno, yo soy de los que me gusta empezar ya con ella desde el principio. O sea, que no hay que mezclar. Que se dejen de gaitas y tomen Somarroza, que es de aquí. Hombre, una sidra de Cantabria y, como digo, con las mejores manzanas. Siempre las van separando, cuál para esta, cuál para otra, y es un auténtico placer, una calidad. Y además te sienta bien, te ayuda a hacer la digestión. ¿Qué más podemos pedir ya de sidra Somarroza, que es una auténtica maravilla? Señor Pérez Tezanos, la situación en España es la que es, tanto político, social como económica. ¿En Cantabria estará a la altura de las circunstancias de lo que pueda venir? Es prácticamente imposible separar ese horizonte de España de Cantabria, o Cantabria de España. Si España va mal, pues Cantabria irá mal. Si España se recupera, pues Cantabria también. Es decir, no somos una comunidad que pueda moverse libremente por sí sola, por el potencial que tiene. No. Nosotros dependemos del resto de España, obviamente. Me refiero en ese potencial porque podrías pensar, hombre, alguna comunidad, como es la comunidad vecina, el País Vasco, tienen un potencial un poco mayor, tienen una industria más desarrollada, probablemente más actualizada, probablemente no, sin duda alguna, y puedan aguantar mejor cualquier problema que pueda sobrevenir sobre la industria que está viniendo y que le tenemos ahí. Pero las demás comunidades, yo conozco bastante también, conozco bastante, un poco la industria de nuestros vecinos por occidente, de Asturias, y les pasa igual que a nosotros. Cuando el resto de la nación tose, pues ellos también se acatarran, como yo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Así es que, cuando menos, tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no?, de la situación que tenemos y que se está viviendo en las últimas fechas. Puede ser coyuntural, esperemos que sí, porque varias de las afectadas, hombre, son empresas consolidadas, empresas ya muy consolidadas, ¿no?, y se recuperarán sin lugar a duda, pero no son buenos los síntomas. Julio Ruiz de Salazar, es concejal, portavoz del PSOE en Racín. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, en estos días hacías unas declaraciones en distintos medios de comunicación, fundamentalmente, ponías los puntos sobre el SIS en lo que es la mina de Orcín. Estabais un poco como defraudados, ¿no? La palabra es cabreado, que se habían utilizado falsas expectativas, falsas esperanzas, para nada. Sí, es cierto, fue un proyecto que se anunció con bastante resonancia hace ya un par de años. Se dijo que iba a ser la salvación de la comarca, una comarca que ha estado muy castigada por la crisis económica que acabamos de pasar. Yo diría que todavía estamos con sus últimos coletazos. Y se prometieron 2.000 empleos y 600 millones de inversiones. Al final, pues parece que los que éramos un poco escépticos, y además lo digo que nosotros siempre decimos que éramos escépticos, incluso los medios de comunicación así lo recogieron. Parece que se está cumpliendo los pronósticos, y es que nos ha dolido, sobre todo y de especial manera, pues muchos vecinos nuestros que estaban en el paro, que venían a entregar sus currículos al ayuntamiento, a la mancomunidad, creo que en otros municipios vecinos. ¿A qué ayuntamiento se recogían los currículos? En el ayuntamiento de Rocín. Sí. Venían al ayuntamiento de Rocín o nos llamaban y nos preguntaban, gente que estaba desesperada, o incluso yo tengo amigos que han ido a trabajar a minas de Chile, por poner un ejemplo, y estaban ilusionados con este proyecto, que se salía adelante para poder volver a casa y poder hacer aquí su vida, que es lo que a todo el mundo al final, al cabo de los años, pues le gusta, es volver a casa y estar con los suyos. ¿Qué ha pasado con estas promesas? ¿Por qué no? Vamos, aquí venían técnicos, nos decían
que de abrir nada de nada. Nosotros lo decíamos, pero, en fin, no nos creían. ¿Qué Eso- ha podido pasar? Eso fue lo que yo le pregunté al presidente Revilla, porque es verdad que yo creo que las dudas que había eran bastante certeras, en el sentido de que ha habido incluso gente que ha tenido responsabilidades en la que fue Mina de Rocín, antiguos directores, que decían que era muy difícil que ese proyecto saliese adelante, que no lo veían claro. Y aparte hay otra cosa, si la mina cerró en su día porque el zinc no era rentable o porque se acabó el mineral, que ahora vengan a decirnos que puede haber mineral y que se pueden sacar 20 toneladas de zinc, pues cuesta creerlo, y más cuando no había ningún estudio que lo sustentase, ¿no? Ahora ha habido un laboratorio sevillano que ha dicho que esas cantidades que en un principio se hablaban, que no las hay, que era lo que todos sabíamos de antemano, que era la situación que era la que era, y lo que no se puede hacer, y fue lo que yo dije, pues una persona que tiene la trayectoria política de Miguel Ángel Revilla, con sus virtudes y sus defectos, que tampoco es cuestión de cebarse solo en sus defectos, pues que cometa, yo diría que una novatada tan grande como vender unas ilusiones que no tienen ningún fundamento. Leticia, parece como que es la táctica de la zanahoria del conejo, ir A mí avanzando, ¿no? No me sorprende nada. No me sorprende porque esto es un poco el populismo, ¿no? El populismo necesita mantener proyectos en el aire que van a ser la salvación, que van a ser la... Mira, una de las primeras cosas que me pasó en la Consejería de Presidencia es que llegaron los que iban a montar la ciudad del cine en Cuchilla. Y yo vi aquel proyecto y dije, Dios mío, la exclusiva de Louis Vuitton se va a vender en Cuchilla. Era una cosa que cualquiera con dos dedos de frente que lo leyera con un poco de interés se daba cuenta de que aquello no se sostenía. Pero acordaos de Ali el hombre bueno, acordaos de Jefe B, entonces yo cuando escuché lo de la mina dije, pues bueno, pues otra, y nos va a salvar a todos, y va a ser... Es un signo bastante habitual, bueno, pues en un perfil, como lo ha dicho muy bien Julio, ¿no? con los defectos y las virtudes, pero desde luego, en este caso, es algo que le va mucho a un presidente populista como es Miguel Ángel Revilla. Si habéis escuchado esta semana sus declaraciones, es que es difícil no aplaudir cuando dice, bueno, y lo primero, ¿no? Si se rompe España, nosotros no vamos a apoyar. Bueno, ya se escribirá de aquella manera que tú puedas apoyar, ¿no? O sea, que al final uno ve que esto es más puesta en escena, forma parte del circo en el que últimamente se viene convirtiendo la política. Y al final, pues alguien que quiere hacer declaraciones polémicas para salir en los medios, para que le lleven a los medios nacionales, porque ahora mismo está ahí. O sea, es un personaje público que atrae, y entonces él lo que tiene es que decir alguna barbaridad para, bueno, pues por eso, para que las cámaras vayan a él, y entonces riña al camarero, y entonces hace no sé qué. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es un rasgo de personalidad que al final el problema de fondo es, bueno, ¿y qué? ¿Y quién paga los proveedores en Cantabria? ¿Y qué pasa con el número de altos cargos? ¿Y qué pasa con las facturas? ¿Y qué pasa con la industria? ¿Y qué pasa qué pasa con las necesidades reales? Yo, desde luego, comparto con Julio que encima generar expectativas en materia de empleo, ¿no? Una cosa tan sensible, ¿no? Sabiendo que ahora mucha gente va a vivir las Navidades con la espada de Damocles encima, porque hay un montón de expedientes ¿no? Pues de regulación de empleo, de ERTES, de ERES, de tal, en fin, es un tema dramático con el que no se debería jugar, pero es que todos han venido a salvarnos. Jefe B nos vino a salvar y no salvó nada, sino que nos costó un dineral. Ali, ¿os acordáis de Ali, que venía y compraba en Castelar y creo que dejó unos pufos por allí, por donde, y era también el hombre sabio, bueno y rico que nos iba a sacar a todos? Bueno, es que no sé por qué la gente se sorprende, porque en el fondo, si miras un poquito, al final es lo que ha venido, ¿no? Haciendo día tras día. Bueno, Jorge, ¿existe el Capitán Trueno, Spiderman y Superman? Yo la verdad es que estoy bastante preocupado. Hoy he estado en tu pueblo, en una manifestación, una concentración, en una residencia que hay en Carrejo, porque desgraciadamente pues hay unos trabajadores que van a tener que... tienen problemas y algunos de ellos van a ser despedidos precisamente en estas fechas, ¿no? Esto se sucede muy habitualmente en Cantabria. En las últimas semanas hemos estado oyendo ERES y ERTES de diversas empresas, como son, bueno, puedo hacer una retaila desde Ferroatlántica, Global Steel, el antiguo Candemat. Bueno,
nuestro presidente decía que es por la deslocalización, ¿no? Y yo lo único que puedo decir es que estoy bastante preocupado porque hace poco en un medio de radio estuve escuchando una serie de datos sobre el índice de exclusión social que está empezando a haber en Cantabria. O sea, la tasa de riesgo de pobreza. En el 2015, cuando empezó el gobierno socialista, un gobierno social, y regionalista, un gobierno que se preocupa por los intereses de Cantabria, se estaban escandalizados porque resulta que nuestro índice o nuestra tasa de riesgo de pobreza en Cantabria era del 24,4%. Es un número, ¿no? Eso quiere decir que más o menos sería 1 de cada 5 cántabros es pobre. Pasados esos 4 años, resulta que nos ha salido hace poco el dato, Cantabria está a la cabeza de España en ese índice, subiendo 4 puntos en un 25%. Claro, eso dices, bueno, es que España va mal, ¿no? Pero resulta que miras a comunidades autónomas vecinas, no hace falta irse al País Vasco, sino, por ejemplo, a Castilla y León. En Castilla y León tenía un 19, tenía un 23 y ahora tiene un 19. O sea, ha bajado. Eso quiere decir que Cantabria va mal. Va mal y además yo creo que nos lo tendríamos que empezar a tomar un poco en serio porque es la población, la gente que vive aquí, que nos pasamos la vida hablando de Cataluña, nos pasamos la vida hablando de cómo a ver si arreglamos España, nos pasamos la vida viendo a nuestro presidente, al único presidente autonómico que sale en la tele, eso hay que decirlo, que es Miguel Ángel Revilla, hablando de Cantabria, y sería muy bueno empezar a hablar de la situación que tiene esta comunidad autónoma, porque se está dando la paradoja de que precisamente los gobiernos que se preocupan por los intereses de Cantabria y los sociales están dejando en línea de exclusión social a una gran cantidad de cántabros. Bien. Señor Pérez Tezanos, ¿vamos por el buen camino? Pues no lo sé. Yo no puedo dar una respuesta tajante a esa pregunta, ¿no? Vamos por el buen camino. Parece que no, ¿no? A tenor de lo que se palpa y de lo que se ve, pues no. Que viene una muy gorda, y perdone usted que le interrumpa, que viene una muy gorda, pues eso dicen, o bastante preocupante, eso dicen casi todo el mundo. Lo que pasa es que esa ola de frío, hablo metafóricamente, esa ola de frío que puede llegar no es lo mismo que te pille con una buena ropa de invierno, con una buena casa y con una buena calefacción. A aquellos que les pillen, pues que no han hecho los deberes, pues la situación va a ser muy complicada. Va a ser muy complicada, efectivamente. Yo, en el tema se han tocado varios asuntos, ¿no? Bueno, de GFB, mejor ni hablo, ¿no? Habla lo que quieras. Mejor ni hablo, no, es que hablé durante meses de ello. Y por eso nos has quedado... No fue por GFB. Desde entonces. Pero que quiero decir que yo ya lo de GFB, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir durante meses en aquel Parlamento, ¿no? Por tanto, bueno, fue un proyecto que falló, no por culpa del gobierno, lo sabes. Fue el inversor o la madre del inversor en el buen sentido. He dicho la madre del inversor en el buen sentido, porque era la presidenta del grupo y al hijo le quitó todos los poderes, que era el que estaba invirtiendo en Cantabria. Pero ya digo que yo de eso ya hablé bastante, ¿no? Es interesante el tema de la mina. Pues es verdad, ¿no? Claro, el que sale, yo diría que apresuradamente, ¿no?, a anunciar es el presidente, pero no porque solo sueña y se le ocurre una mañana, sino porque detrás hay unos señores, un gabinete, hay unos supuestamente técnicos que le asesoran en ese sentido de decir, aquí hay posibilidad de negocio, aquí se puede abrir, aquí tal, y él obviamente es el encargado de anunciarlo. A lo mejor el pecado de él es anunciarlo antes de tiempo, antes de tener sobre la mesa la seguridad de todo eso que está asegurándole una serie de gente, ¿no? Pero claro, es que yo cada vez que hablamos de la industria en Cantabria, pues si es que aquí siempre nos dices, viene una y nos va a coger con poca ropa, pero es que cuando nos cogió abrigados, si nos han caído durante años, y éramos una potencia económica no hace tantos años, en los años 70, éramos una potencia económica en España en el ámbito industrial, me refiero en el ámbito industrial. ¿Y qué pasó? Pues que nos quedamos aislados.
mientras que las demás comunidades invirtieron muchísimo dinero, por ejemplo, en algo tan vital como las comunicaciones. Ese retraso todavía le estamos pagando, Yo siempre pongo el mismo ejemplo y digo, porque lo he vivido muy de cerca, ¿no? Casi seguro que todo el mundo ha pasado por Palencia y ha visto una gran planta que hay allí de un constructor, un fabricante de coches, ¿no? Ese fabricante de coches, cuando tuvo que decidir, estaba decidiendo si instalarse en Cantabria o allí, en aquellos años. Y lo decidió instalarse allí porque cogían un coche y iban más cerca a la frontera francesa que salimos desde Cantabria. Y ese fue el último baremo que tomaron. Aquellas comunicaciones ahora ya las tenemos, pero entonces no las tuvimos y seguimos siendo los últimos en algunas cosas. Ahora, creo que lo habéis comentado también, dice en un tono un poco jocoso, lo decía Leticia, antes que se parta España nos quedamos sin tren. Puede ser que no se parta España, pero si nos quedamos sin tren nos partimos nosotros. Otra vez. Yo digo lo que ha dicho tu otra jefe. vez. Sí, de acuerdo. Otra vez. Porque otra vez perderemos una infraestructura tan vital como que si ha llegado a Palencia, ¿de verdad creéis que fue porque los palentinos lo pidieron? No, lo pidió precisamente esa planta que os estoy hablando, que ya en aquellos años se instaló allí. Si tuviésemos esa capacidad de atracción y esas comunicaciones, hombre, desde luego el ámbito industrial mejoraría. Pero hasta ahora, pues no hemos estado a la altura de las demás. ¿Qué quiere decir? Que en épocas de vacas flacas, ahora todo el mundo mira con lupa cualquier tipo de inversión. Y por descontado, que hay comunidades que, como nos llevan esos años, que no son pocos, son casi 40, de ventaja, pues resulta que tienen unas dotaciones y tienen una infraestructura alrededor muchísimo mejor que la nuestra. Julio. Con lo cual, se nos pone siempre las cosas más difíciles a los cántabros, siempre. Bueno, aquí se han tocado varios temas importantes. El primero que me gustaría rebatir un poco a Jorge es decir que también hay que ver de dónde venimos, porque en el año 2015 a 2019 bajó el paro en 10.000 personas. O sea, estamos hablando de que 10.000 cántabros de 2015 a 2019 encontraron trabajo. Esos son datos, no me lo estoy inventando yo. También se convocaron oposiciones a profesores después de 6 años, de 2010 a 2016, desde que las convocó cuando la consejera Rosa Tezanos a cuando las convocó Ramón Ruiz. También en 2018 ha aumentado el número de profesores, se ha reducido el número de ratio, se ha creado el Consejo de la Mujer. Cuando ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa se ha pagado Valecilla. Al final, pues oye, yo creo que no estamos tan mal como se nos quería hacer ver. En cuanto a la crisis económica que dicen que puede venir, es verdad que estamos atravesando un momento duro, no solo nosotros, sino toda Europa, porque también Alemania hasta hace poco decían que estaba entrando en recesión, pero yo creo que no va a llegar a los niveles de 2008 y 2007, porque lo de Esperemos, No, Esperemos. lo de 2008-2007 fue una crisis cíclica, esas que tiene el sistema cada 30-40 años, como fue la del 73, como fue la de los años 30, ya eso no vamos a llegar. Lo que sí es verdad que hay que prepararse cuando vienen épocas difíciles para poder abordar la mejor manera posible. El modelo que buscamos, o que a muchos nos gustaría, o que anhelamos, mejor dicho, no es que nos gustaría, de que venga una empresa, se instala aquí y oferte 5.000 empleos de trabajo, yo creo que ese modelo ya murió, ya caducó, y yo creo que quiere el futuro. El futuro pasa por la transición ecológica, pasa por el conocimiento, por I+D+I, y es por donde quiera apostar. Y yo creo que esas son lo que tenemos que nosotros, pues tenemos que afrontar como comunidad autónoma, son los retos que tenemos que asumir. Y yo creo que es en lo que está la línea del Gobierno de España, que se va a formar ahora. Yo creo que es el propósito que tiene el presidente Sánchez. Y también hay una cosa, que llevamos 2 años sin gobierno. Bueno, sin gobierno no, perdón. Llevamos en funciones con el gobierno, pues... Desgobernados. Sí, y sin presupuestos. Desgobernados dentro de un propio gobierno. Sin presupuestos, iba a decir. Es muy difícil gobernar, la gobernabilidad va a ser muy difícil, parece que ahora se va a formar un gobierno, yo creo que eso pues va a resolver... No, sí, hablaremos. Es corta hoy la tertulia por varios motivos, pero hablaremos de eso. Jorge, por alusiones. Sí, bueno, por alusiones a Julio te llamas, ¿verdad? Sí. Bueno, por alusiones, el panorama, Julio, seguramente, digamos que, bueno,
pues con en la relación política de tu partido y tal, pues igual no se pone esto encima de la mesa, pero yo te puedo decir que el panorama es demoledor. Y es demoledor, y te lo digo abiertamente, porque el índice de producción en Cantabria ha bajado un 8,7%. La compra y venta de viviendas ha bajado un 27,1%. Las matriculaciones, o sea, los coches, estos que dice Rafa, que tienen que circular de lado a lado, han bajado un 20%. La creación de empresas ha bajado un 42,6%. Todo eso son datos que bajan. Sin embargo, sí están subiendo una serie de datos que son bastante conocidos en Cantabria, como es el paro. El paro ha subido un 6,7%. Y los seres, estos últimos seres que hemos estado oyendo, han subido un 103%. Vamos a ver. Si está muy bien todas las políticas que me acabas de decir, y yo no te digo que sean activas, lo que pasa es que cuando nosotros, el ciudadano medio, va a unas urnas y vota a una serie de políticos, lo que esperamos de ellos es que fundamentalmente, independientemente de sus errores, es que gestionen, y que gestionen bien. Y claro, la gestión se tiene que producir en unos hechos, que se basa fundamentalmente en que haya, digamos que, una situación económica más o menos liviana. Ya no te estoy diciendo que seamos la Champions League de la nación, pero por lo menos liviana y no a la cola de España como se está produciendo. Y otro dato más. Evidentemente en Cantabria se está, digamos, que invirtiendo en educación. Pero hay un dato que me llamó muchísimo la atención. Tú cuando le preguntas a un joven en Cantabria qué quiere ser de mayor hoy en día, el 80% de ellos te dicen que quieren ser funcionarios. Eso en un mundo liberal, globalizado y capitalista como el que vivimos, desde mi punto de vista, no es muy normal. Simplemente lo dejo ahí. Bien, Leticia. Yo coincido en buena parte del discurso de Jorge, y también coincido con Julio en una cosa que ha dicho. Dice, yo no quiero que vengan a ponerme aquí el salvador, no quiero que venga ningún salvador, pero yo sí digo que no quiero salvadores, pero quiero que se salve lo que hay. Es decir, yo siempre me pregunto, creo que en esta mesa todos sabéis que yo he sido una gran defensora de las empresas, de los 25.000 puestos de trabajo que en Cantabria están otra vez afectados por el nuevo reglamento de la Ley de Costas, ¿vale? Gente que otra vez ha dejado de poder dormir, y yo digo, pero por favor, es que este presidente es experto en decir que cuando hay un problema es que no depende de mí. Bueno, es que nunca depende nada de ti. Es que estaba oyendo a Rafa hablar de las infraestructuras y digo, pero ya, que es que Revilla lleva 40 años en el gobierno, o como consejero de Obras Públicas con el PP, o como presidente, o sea, que es que lleva 40 años gobernando de una forma o de otra. Oiga, ¿alguna responsabilidad tendrá el encargado de ese área? Igual no ha reivindicado lo suficiente, o igual reivindica pero le engañan, porque le engañó Pepiño, le engañó el otro, es que le engañan mucho a este hombre. Es que igual se cree cualquier cosa que le vienen a contar. Y claro, cuando uno está en política tiene una responsabilidad, y lo ha dicho Jorge, es que hay que gestionar, no solo es todo ponerse delante de una cámara, que está muy bien. Yo, igual como director de turismo, igual no habría otro mejor, pero es que es el presidente. Y cuando fue el consejero de Obras Públicas, pues es el que tiene que intentar traer las mejores infraestructuras a esta comunidad autónoma. Por lo tanto, a mí, pues hombre, bromas las justas, porque todo tiene un límite. Yo, de verdad, me pregunto, ¿por qué no abandera la lucha? ¿Por qué es posible? Mirad, Cantabria no tiene nada que ver con la presión urbanística que hay sobre las costas en el Mediterráneo. Nada que ver, nada que ver. Y hay un montón de puestos de trabajo que en este momento, creedme, porque me llaman y me cuentan la situación que tienen, que es angustiosa, y dices, otra vez volvemos a la casilla de salida para una singularidad que tiene Cantabria, que es cierto, nuestra costa no está tan arrasada, y donde lo ha estado, pues ya ha habido sentencias, hay sentencias de derribo que se van ejecutando, otras que están pendientes, pero no podemos jugarnos, no nos podemos permitir el lujo de jugarnos tantos puestos de trabajo
por no defender la singularidad de esta tierra. Mira, los vascos lo hicieron. A nadie se le pasa por la imaginación pensar que la ley de costas o lo que están haciendo ahora, la nueva reforma, que está a punto de salir, vaya a afectar a Petronor, que no puede estar más cerca de la costa ni puede contaminar más. ¿Por qué? Porque los vascos dijeron, señores, singularidad. Usted sabe el dinero que mete en las arcas públicas Petronor y usted sabe, ¿por qué no hacemos lo mismo? Es verdad que en Cantabria es este pequeñito más este pequeñito más este, pero muchos pequeños es que son vitales para nuestra comunidad autónoma, no nos lo podemos permitir. Y yo digo, ¿por qué, aunque sea una competencia estatal, este presidente mediático no coge y enarbola, por ejemplo, esa bandera? No, pues el otro día le han preguntado en el Parlamento y ha dicho, es que esto no es cosa nuestra, es que nunca es cosa, o sea, es que nunca es cosa de Revilla cuando hay un problema. Él solamente está para hacerse la foto cuando viene una ley a decir que nos va a salvar y luego, vaya por Dios, me ha salido mal. Hombre, no, que no te engañen tanto, presidente, por favor. Es que así me siento. Señor Pérez Tezano, yo me imagino con ganas de contestar. Yo le estaba dejando escuchando a Leticia porque me mira a mí, pero yo no soy el presidente. Ya, lo sé. Yo creo, fíjate... No. De momento. Te apoyamos, A lo mejor en alguna... Yo personalmente te apoyo. A lo mejor en el bloque no, mira... Yo siempre he dicho que no me engañaron a Revillar. Pepiño. ¿No le engañó? No, nos engañó a todos. Ah, bueno. No solo a Revillar. Es pluralizar el fracaso, hay que pluralizar el fracaso. No, claro, porque puedes decir que despistado estaba Revilla y que despistado el resto también, ¿verdad? Porque nos engañaron a todos. Rafa, los éxitos son de uno y los fracasos son de todos. Ya. No, es y que no por funciona reivindicar, claro, es que estamos hablando del tren, todavía se sigue reivindicando y no oigo a tantas voces en Cantabria. Es más, he escuchado demasiadas en contra. Curiosa manera de mirar por la región, pero he escuchado a gente y he leído en la prensa a gente en contra del tren, que no es necesario, que no, se ve que viven bien, se ve que eso no necesitan ni más industria, ni más turismo, ni más nada, vivirán de otra cosa. Vaya, cuidados, es problema de ellos. Demasiado burguesados. Claro, pero si alguien está, por ejemplo, ahora, que es la infraestructura que nos falta, y ahora te hablo de la otra, que es el tren, creo que no se le puede echar en cara ni al PRC, ni a Revilla, ni a Amazon, que no se haya venido machacando, porque cuando, como tú bien has dicho, Pepiño nos engañó, os partisteis el culo de risa. En algunos ámbitos. Quienes se lo hayan partido, desde luego a mí gracias sí, ninguna. porque hubo hasta los típicos memes a cuenta de aquel becerro que íbamos a degustar allí para celebrarlo. Porque siempre vendéis la piel del oso antes de cazarlo, Rafa. Siempre la vendéis antes de cazarlo. Se ha pasado en Riocín, lo mismo. El becerro estaba matado de hacía unos días. Estaba prácticamente asado cuando nos comunicaron. Por cierto, estaba rico el becerro. No le probé. No me puse a la cola. Pero se sigue reivindicando ese tren, porque es una necesidad. Y ahora te voy a decir cuál es la otra infraestructura, la última que fuimos de las últimas comunidades en conectarse con la meseta, y tú lo sabes. Sí. ¿Y sabes cómo se fraguó esa obra? Y para entonces, tú no estabas todavía en el gobierno, pero compañeros del Partido Popular sí lo habían estado, y no lo habían reivindicado. No lo habían reivindicado. Y se tomó un acuerdo en una negociación de un pacto, ahora ya se puede contar, ¿no? Cuando estábamos 4 del PRC y 4 del PP, para apoyar al entonces presidente Sieso. Y el PRC puso encima de la mesa la condición de poner en marcha la autovía de la meseta. ¿Y qué me dirás? ¿Que el PP no reivindicaba la autovía? No, tus compañeros, no, que va, no tenía ningún encantados interés. de la vida. Bueno, menos solo mal. que, espera que te lo cuento, Sí. porque yo estaba allí. Si quieres yo te hablo luego de Valdecilla, también te lo y- cuento. Cada uno donde nos ha tocado estar, Rafa. Sí, por eso. Eso es así. Rafa, estamos impacientes de que nos lo cuentes. No, el tema está en que cuando se dijo y se planteó el tema, pues, y era entendible, se echaron las manos a la cabeza y dijeron, oh, pero ¿cómo pedís esas cosas? ¿Pero cómo vamos a ir a Madrid? ¿Pero cómo tal? ¿Pero cómo cual? Recuerdo perfectamente en un receso, y no sé cómo el señor Revilla no lo habrá puesto en alguno de sus libros, porque seguro es una buena anécdota, que llamó al presidente Lucas, entonces presidente de Castilla, porque ya hablaba Revilla y Lucas. Y Lucas automáticamente le dijo, por parte de Castilla lo vamos a apoyar a muerte.
medio camino andado, digamos. Y se fue a Madrid, al final se fue a Madrid, señores del PP, Revilla, etcétera, y el ministro, creo que era Salgado Arias, firmó los papeles esta vez sí, y he de decir, no solo los firmó, sino que los cumplió, como otros que han firmado papeles y luego los han roto, por lo visto. Este los cumplió. Y ahí está, esa autovía de la Meseta, que parece que ha estado siempre. No, ha estado siempre. ¿Y qué hubiera pasado si ahora estamos hablando de una fuerte crisis que tenemos, si además no hubiera estado esa autovía? A mí me da la impresión, pero puedo estar equivocado, de que hubiera sido peor la situación nuestra desde hace unos años para acá. Es decir, ¿por qué he abierto antes el tema diciendo, claro, es que todavía seguimos coleando con las infraestructuras, todavía seguimos pendientes de tener lo mismo que tienen gallegos, asturianos, vascos, pendientes de eso? Digo, cerremos ese capítulo y ahí haces bien en decir que lo reivindiquen. Si se está reivindicando. Otra cosa es que la coyuntura nacional, que antes habéis dicho, me parece que ha sido Julio, llevamos 2 años no sin gobierno, pero casi no, paralizado el país, ¿no? Pues no se ha podido avanzar, ¿no? Pero no coincide, Rafa, con que entre tanto no se pierdan empleos, por ejemplo. Que nos sí, hombre, también, sí. Que no diga Claro, que es que hay una que pregunta, nos defienda. Leticia, que tú que has estado en el gobierno, que no yo, tienes que explicar aquí, yo te la hago, dices, ¿y qué tiene que hacer un gobierno ante esta situación? Esa es la pregunta clave. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Porque lo que no hace el gobierno es dar dinero porque sí, eso no que no lo piense nadie. Venga, Jorge, que, por cierto, rápido, déjame que termine con una cosa. Alguno de esos ERTEs que se han publicado esta semana, yo recomendaría al gobierno que le mire con lupa. Seguro. Y seguramente es que si alguien me está escuchando sabe a quién de ellos me refiero en concreto. que tengan cuidado. Bien. Bueno, la verdad es que fíjate que me he quedado muy sorprendido, Rafa, porque durante 30 años de gobierno del Partido Regionalista estuve, del Partido Regionalista, no de Miguel Ángel Revilla en el gobierno. La verdad es que se me ocurrían muy pocas obras que hubiesen surtido efecto concreto a la comunidad autónoma. Muy pocas. Y la verdad es que la autovía de la Meseta, fíjate, se me había olvidado. Evidentemente ha sido una gran reivindicación. El problema no es ese. El problema es que de todas estas inversiones o que quiere hacer el gobierno para que, digamos, estas voluntades de llegar a que Cantabria vuele, nos encontramos con que se habló de comillas. Y en comillas se metieron 300 millones de euros. Y se dijo que iba a haber chinos, que iban a venir chinos. Por miles. No hay un solo cadena, dice. Bueno, hombre, habrá algún coreano, nos parecerá parecido. Ha habido un año que había dos estudiantes, creo. Metieron 100 millones en el puerto de Laredo. 100 millones de euros. Que claro, yo no los gano todos los días, ¿eh? Y la verdad es que tampoco ha funcionado muy bien. También podemos hablar de campos de golf. Se hablaron hasta de 7 campos de golf. El AVE, mira, yo reivindiqué el AVE. Además es una cosa que creo que era fundamental para Cantabria. Pero hombre, llevábamos 2 décadas. Dos décadas. Hablando de lo mismo sin que surta efecto. Luego, evidentemente, la población yo creo que tiene que ser lo suficientemente lúcida para darse cuenta de que igual no, o que tarda mucho. Acabo. También podemos hablar de los parques eólicos o de las plantas de ciclo combinado que iba a haber en Torlavega o el parque Ecobesaya. Podemos hablar del túnel de la Engaña. Podemos hablar de los 2 puentes, uno que iba para Laredo y otro que querían hacer Santander-Somo. Podemos hablar de... Bueno, es que ahora mismo no se me ocurren, pero se me podrían ocurrir muchísimas más cosas, en el sentido de que, vamos a ver, si yo no digo que no se haga, y yo no digo que no se tenga intención, y yo no digo que hay que hacer políticas para ello, lo que pasa es que la gente que tiene un mínimo de memoria, pues igual se siente un poco cansada a que muchas de las cosas no salgan. Este último caso que ha planteado Julio, de la mina, pues ha sido de verdad bastante emocionalmente complicado. ¿Por qué? Porque la comarca del Besaya es una comarca muy castigada. Y yo tengo familia minera. Y yo tengo a mi familia que un buen día me dijo, coño, sería cojonudo venir a Torlavega a trabajar en la mina. Tu hermano, claro.
obviamente. Y claro, eso te metes en la emoción de la gente, porque todo el mundo quiere venir a Cantabria. O sea, ¿imagináis la cantidad de cántabros que hay fuera? Jóvenes, como yo, que quieren venir aquí, que quieren regresar. Bueno, pues en este caso, lo de la mina, desde mi punto de vista, ha sido un poco culpa de todos, ¿eh? Ahí sí que ya no puedo decir que haya sido solo culpa de, en este caso, el presidente, porque me niego a ello, pero culpa de la oposición, que en este caso tendría los datos y ahí lo dejó, ¿sabes? Creo que el único partido que dijo que era mentira, pero desde el primer momento, fue el partido de Podemos. Y luego, culpa de los medios de comunicación. ¿Pero qué medios de comunicación podemos llegar a tener aquí en Cantabria que han tenido que quitar las noticias del Internet, donde se han estado hablando de que en Cantabria se iba a producir el 7% del zinc mundial, pero sin despeinarse? Pues claro. de Louis Vuitton, Entonces, igual. todas estas cosas durante varias semanas, de verdad, que es sin acritud, ¿eh? Hombre, eso le hace daño a la gente. Sobre todo, ya te vuelvo a repetir, en la comarca del Besaya, donde creo que se estuvieron cogiendo currículums. Claro que se estuvieron cogiendo. No, los traigo yo, que yo estaba gobernando en Rocín y vamos, y lo vi. Entonces, Estoy en mi mano. No digo yo que no haya que invertir y que evidentemente se reivindique. Por supuesto, la reivindicación es sana. Por eso, en muchos casos, pues yo creo que Miguel Ángel Revilla no se le puede al hombre decir que no ha reivindicado cosas por Cantabria. Pero que sean hechos. ¿Cómo se juega con la ilusión de la gente? No me extraña que cada vez más la clase política deja de ser la solución y forma parte del problema. Y cómo se nota de que cada día que pasa la desilusión en la sociedad es mayor. Bueno, no sé, podríamos estar hablando aquí... Y ayer ha invitado a que no votemos en las próximas. No, yo no hablo Ya, exclusivamente de nuestro presidente, hablo en general. En general, la clase Sí, política es verdad. deja mucho que desear. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo como estoy libremente puedo comentar. A ver, Contando un poco en lo que dice, perdona Julio, solo un segundo, en lo que dice Jorge. Tú eres consciente, como yo y los que estamos aquí, que más quisiera cualquier político, ¿no?, que poder cumplir todo aquello que anuncia, que promete, tal, esos puentes, esas carreteras, todo eso. Si no se hacen, no es porque de repente el consejero de turno cambia de opinión. Leticia ha sido consejera y seguramente que dejó algunas cosas en el tintero porque no pudo, no porque no quiso, no pudo acometerlas, ¿eh? Y puedo aceptar que aquí estamos ya saturándonos un poco de tantas cosas que se nos van quedando, que son proyectos que están ahí pero que no se acometen, es verdad. Parece que no tenemos ese potencial de Pero poder es que acometer deberes, ese Rafa. puente, ese no sé qué, Y ese no sé ahorrar, cuánto, ¿no? gestionar Es mejor. posible, pero tampoco nos cebemos los políticos. Yo no estoy activo en la política, pero los he conocido y he conocido además presidentes de no solo de mi partido, también de otro, y creo que cada uno intentó siempre hacerlo lo mejor posible. Lo cual no quiere decir que llegó a la cúspide ni culminó todos sus anhelos, ¿no? Pero cuidado que ahora de repente de una situación que puede sobrevenir, que puede venir, de una crisis económica, plantearnos, porque si seguís así le echo la culpa al alcalde de mi pueblo también. No. Son a veces problemas que vienen, borrascas de esas que cruzan el Atlántico y que te mojas sí o sí, estés donde estés, y que la culpa no es toda de Madrid, toda del gobierno de Cantabria, no, es una situación coyuntural que viene, que se expande. Alguien ha dicho antes, Alemania está también tocadita, pues es verdad, y Francia, no digamos, y entonces dices, bueno, ahora admito, y digo, lo que pasa es que creo que empezaba la tertulia Gustavo de esa manera de decir, otra vez nos pilla un poco peor que a otros, sí. Rafa, no puede ser yo que quería decir una Vamos cosa a que dejar que mucho que hable no- Julio, sí. sí, y nos vamos, ¿eh? Sí, porque hacía mucho que no hablaba. Estamos aquí 4 políticos de Cantabria y... Ex, yo. Bueno, yo estoy en activo todavía. Y yo, Yo no, tampoco. O bueno, o Uno. personas que estamos Estás en solo. Pero bueno, vosotros habéis tenido cargo de responsabilidad. Son un poco liantes, ¿eh? Es la primera vez que viene, te lo aviso, que son un poco liantes. Llevamos de programa, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero hemos estado pensando a lo grande, que yo creo que también es una de las causas que desilusionan al ciudadano. Y no hemos hablado en infraestructuras, que tanto se nos viene en la boca de hablar, de las infraestructuras para conectar el territorio regional.
Lo que no puede ser que haya gente que no puede ir a trabajar en tren porque no sabe si ese día va a salir el tren de casa. Yo no sé si vosotros Se va a cogéis el romper la transporte catenaria. público. Sí, sí. Ha habido cantidad de gente que le ha pasado. O que mis vecinos de Cerrazo, por decir un pueblo, no tengan un autobús, la gente mayor sobre todo, que tiene una capacidad de movilidad más reducida, un autobús, aunque sea 2 días a la semana para ir al centro de salud o bajar a Puente San Miguel, que es la capital municipal, a hacer sus gestiones. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y es lo que hay que hacer. Hablando de conexiones que tenemos en Cantabria, ahí tenemos Ryanair, que a ver, que no será la panacea, pero sí estamos hablando de que muchos ciudadanos de Cantabria, sobre todo gente joven que no tiene los recursos económicos como pueden tener por la gente que ya tiene una profesión pues consolidada, pueden viajar al extranjero de forma barata. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Bueno, pero que estábamos centrados en el tema industrial. Sí, sí, sí. Por sí. hablar de cuestiones sociales y Sí, del sí. resto, podemos hablar toda la Sí, noche, sí, pero ¿no? es que, Además, sí, el sí, tema pero es que de la siempre... mina sacaste tú. Sí, pero... No, me lo sacó Gustavo. Pero el tema es que siempre hablamos de ese tipo de cosas, pero nunca hablamos de las necesidades de la gente más cercanas, ¿no? Bueno, yo el trabajo de la ley de la gente afectada por la ley de costas es muy Sí, sí, cercano, sí, sí. ¿eh? Sí, Y sí. el trabajo de los ERTES y de los ERES es muy cercano. Sí, sí, también. vale. Pero también hablo del Porque- vecino de al lado que sí, tiene por necesidad de supuesto. transporte, que tiene, Sí, sí, que tiene todo, claro, infraestructuras. todo suma. Y también con el modelo productivo también hay que tener cuidado, porque estamos hablando de la ley de costas. Antes dijiste el tema de la vivienda que está parado. A mí cuando empiezo a oír estos vocablos se me encienden un poco las alarmas, digo, porque a ver si vamos a retroceder a los años 90, donde sí, ¿Cuál? pues el tema de la vivienda, el tema de que hay que construir y tal. Vamos a ver si vamos a pegar otro pelotazo, vamos otra vez a ver si vamos a No, volver aquí al no hay pasado, pelotazo, aquí hay otra vez a mantenimiento construir del- una burbuja especulativa y pasa lo que Pero no pasa. es el caso, ¿eh? Aquí no hay pelotazos, hay Aquí no hay pelotazos. balonazos. En esta región hay balonazos. Sí. A ver si vamos a ir a lo que fue el pasado y vamos a volver otra vez a las vacas flacas. Porque uno de los temas que España ahora tiene, uno de los mayores problemas, es el endeudamiento público que tiene. Y hay que recordar que ese endeudamiento público en el año 2011 no era tal, o sea, estaban mucho menos endeudados que los países de nuestro entorno. Y ahora Por estamos al cierto, pues los 100%. municipios han sabido hacer los deberes. Quien no lo ha hecho son Los las comunidades municipios, autónomas. los municipios son el 3% de la deuda regional nacional, creo que era, y son los ayuntamientos más saneados de España y a los que más se le está apretando la soga. Exactamente. Y eso no es justo. Correcto. Exactamente. Y los que estamos todo el día, bueno, yo ya no estoy gobernando, pero estoy en la oposición y lo sufro igual, porque aunque estés en la oposición, al final estás trabajando Lo para los ves. vecinos y son las necesidades básicas. Y lo que no puede ser que no puedas acometer proyectos teniendo dinero en el banco porque no te deja Hacienda. Eso no Julio, puede ser. nosotros aquí los problemas normalmente los solucionamos tomando un poco de somarroza. Ah, pues es un buen remedio. Es un buen remedio. La mejor sidra que hay, vamos a ir probándola y vamos a brindar en estas navidades una sidra auténticamente artesanal con las mejores manzanas. Ay, en oye, vez- la dulce. Yo poco que no dulce, tengo- la seca. A mí la seca me encanta porque además la empiezo a tomar desde el primer momento. Muchas gracias. El primer momento que empiezas a cenar. Anda, A ver, que vamos a brindar. me echo yo un poquito, Pues esperad un sí, momento. Y vamos a brindar. Oye, qué bueno está esto, ¿no? No lo había probado. Es bueno. Hombre, somarroza. Está Decir riquísimo. somarroza ya da Sí, garantía hombre. de éxito. De calidad. Además gana. La tienes en todas partes, ¿eh? O sea, ya... Galardones en todos sí, sitios. sí, sí, sí. Aquí tenéis el sello. Amigos, vamos a brindar Venga. por todos, por Cantabria y por supuesto también por España, Eso es. que también nos necesita. Por Venga. supuesto. Y suerte para todos. Nos Suerte. vemos, bueno, pues yo creo que la semana que viene o la otra, porque ahora vienen las vacaciones y cuando nos manden. Venga, salud. Nos vemos.